Cordial saludo para todos. En el día de hoy vamos a leer una enseñanza que encontramos en el Evangelio de Lucas. Al comienzo, justo en la mitad del discurso que daba Juan el Bautista, nos vamos a centrar propiamente en el capítulo 3, donde encontramos el discurso y la enseñanza de Juan el Bautista. Particularmente vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Juan en esta ocasión se encontraba en la mitad de un discurso que él le estaba dando a la gente. Sabemos que en los evangelios nos enseñan que Juan se movía entre diferentes poblaciones alrededor de el área del Jordán, y ahí era donde aprovechaba para hablarle a la gente, dar su discurso, crear conciencia y arrepentimiento a las personas que le brindaban un tiempo, unos oídos para que ellos pudieran ser alcanzados. Es así como entonces vamos a leer el versículo 10 del capítulo 3, como decía, y vamos a enfocarnos en estas tres enseñanzas que podemos sacar de estos cortos versículos. Miremos el versículo 10. Les dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Si nosotros analizamos este versículo, tenemos que devolvernos un poquito antes, al comienzo del capítulo 3, analizar concretamente el versículo 7 y el versículo 3, donde la gente mostraba una actitud de interés por lo que Juan hablaba. Igual Juan tenía un aspecto y una apariencia llamativa, diferente a lo que uno normalmente se encontraba en esa zona y en ese entonces. En el versículo 3 vemos como la gente no necesitaba arrepentimiento. Realmente la actitud de la gente era confiada. La gente pensaba que ellos eran especiales. Y como decía, pues lo vemos en el versículo 3 y el versículo 7 de ese mismo capítulo. Vemos también en el versículo 8 que la gente no sabía que debía cambiar su comportamiento. Eran como personas que estaban orgullosas de su herencia, de su trasfondo. Juan lo que vino es a interrumpir, a derrumbar, a romper con esa falsa creencia, esa seguridad, autoseguridad que los judíos mostraban en ese tiempo. ¿Y por qué hacían eso? Porque ellos creían en su herencia. Ellos sabían que ellos eran descendientes de Abraham, y eso era el gran orgullo de ellos. Y Juan rompía eso con su discurso. En el versículo 11, Juan plantea una solución al problema de una manera para romper con la desigualdad social, una manera de romper con la indiferencia entre los pobres y los ricos, una manera más de ver por el prójimo y de cuidar. Si continuamos con la enseñanza, en el versículo 12, podemos leer que vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Bueno, con este tipo de gentilicio, Juan tenía una sola respuesta. Juan responde con certeza en el versículo 13 cómo romper con la costumbre conocida por el pueblo y que era práctica común de este grupo de personas. Recordemos que los publicanos eran personas que no eran apreciadas dentro de la sociedad judía o israelita que estaba en ese tiempo ahí viviendo. Entonces Juan directamente le responde en el versículo 13 cómo romper con esa conocida tradición.
con esa manera de actuar. Luego, en el versículo 14, podemos entonces ver otro tipo de pregunta. Otros personajes se le acercaron a Juan y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Este ya es el tercer tipo de público que se le acerca a Juan para preguntarle consejo o dirección. Bueno, Juan igualmente tiene una respuesta para cada uno de estos grupos. En el versículo 14, Juan les responde: para que rompan con sus costumbres, rompan su manera tradicional de actuar, porque se sabía ampliamente que este grupo de personas podían estar comportándose de una manera que no era la esperada. Juan, desde sus inicios de su ministerio, mostró el gran compromiso que tenía para llevar adelante este ministerio. Él, desde el comienzo de su vida hasta cuando la entregó, siempre estuvo desarrollando las actividades de su ministerio. En esta enseñanza, él instruyó inicialmente al pueblo a romper con esas creencias que estaban mal, esas falsas creencias que estaban dentro del pueblo y que eran como costumbres establecidas, orgullos desarrollados con el tiempo. Juan, podemos decir que motivó al pueblo a romper o a salir de su zona de confort, incomodarse y ayudar a un desconocido. Lo que vino Juan a complementar fue al enseñar al pueblo a cumplir ese mandamiento que todos nosotros, los que seguimos el camino del Señor, tenemos y que conocemos como ese gran mandamiento: ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Frutos de arrepentimiento es lo que estamos viendo en la enseñanza de Juan. Bueno, en el segundo caso, como hemos visto con el caso del publicano, Juan invitó a este grupo en general, este reducido grupo de despreciados pobladores israelitas, a que cambiaran sus maneras de actuar. Sabemos que estas personas eran despreciadas dentro de la población, eran nombradas por el Imperio Romano y les daban la posibilidad de manejar tarifas de impuestos, los cuales aprovechaban para embolsarse alguna que otra tarifa y así corromper todo el oficio. Y también estaban imponiendo impuestos injustos sobre sus mismos conciudadanos. Entonces eran personas que no eran apreciadas dentro de la sociedad. A estos Juan exhortó a romper sus malos hábitos, arrepentimiento en su obrar, finalmente. Finalmente, en el tercer grupo, Juan exhorta a hacer frutos de arrepentimiento, cambiando la forma de actuar. Nuevamente, Juan, con su discurso, trata de romper los patrones de comportamiento. Aquí se está refiriendo a unos funcionarios públicos, como son los soldados. Los soldados estaban dando mal ejemplo en su manera de comportar ante la población. Vemos cómo este tipo de comportamiento puede ser reflejado en el día de hoy cuando agentes del gobierno o funcionarios del gobierno piden coimas o por algunos contratos, o escuchamos cómo la corrupción se mueve entre empresarios. Son cosas así que nos dejan en la mente y en el corazón un sinsabor, una tristeza de tanta corrupción que vemos por todos lados en nuestros días y comúnmente entre las instituciones gubernamentales.
Juan exhorta a tener un contentamiento con lo que tenemos en el día de hoy y con lo que hemos logrado. Estos ejemplos nos dejan un modelo a seguir, exhortan a nuestra manera de comportarnos, a que hagamos lo bien, a que hagamos lo bueno delante de la sociedad, incluso que podamos pensar en ser una contracultura en cierta manera. Si sabemos que hemos hecho algo malo y lo hemos adoptado, debemos tener el arrepentimiento y la conciencia de hacer el bien, de cambiar nuestra manera de comportarnos. Lo vemos claramente en Romanos 12:2. Juan animaba a ser generosos con los que no tienen, a compartir de lo poco o de lo mucho que tengamos. Nos animaba a ser misericordiosos con el pobre, a tener una buena manera de conducirnos. Nos anima a estar agradecidos con lo que tenemos, con lo que hemos recibido del Señor, y a no ser ávaros. Ya para concluir esta enseñanza, quisiera dejarles unas preguntas para que meditemos en ellas y reflexionemos sobre nuestra manera de comportarnos, de actuar en el día a día, en nuestros diarios vivir y en nuestros trabajos, en nuestras universidades, donde quiera que estemos. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Debemos arrepentirnos de nuestro comportamiento? ¿Tendremos que cambiar alguna de nuestra manera de pensar o de postura o de comportamiento? ¿Cómo puedo ser yo más generoso con el individuo, con el prójimo? ¿Cómo puedo ser misericordioso con alguien que tenga al lado cuando vea la necesidad? ¿Debo agradecer por lo que ya tengo y estar contento con lo que he logrado y dejar al lado la avaricia? Son buenas reflexiones que invito a que mantengamos en nuestra vida, y más basándonos en la enseñanza que hoy hemos visto de Juan. Gracias por escuchar. Dios los guarde.